Ahora sí, nuevamente tengan muy buenas tardes todos ustedes. Vamos a empezar entonces la clase. Vamos a concluir el anterior tema que habíamos avanzado, que era el tema de transporte, ¿no? Del gas natural. Eh, bueno, pero esta vez, bueno, la anterior vez lo vimos en forma general, lo que es el transporte de hidrocarburos como tal. Ahora vamos a ver cómo es el transporte del gas natural, pero ya en nuestro país, ¿no? Claro, también un poquito de los hidrocarburos, pero lógicamente más énfasis en lo que corresponde al gas natural. Con este tema ya estaríamos cerrando entonces este módulo. Faltaría solamente las exposiciones de ustedes, que lo haríamos justamente este viernes. Y si es que no alcanza, digamos ya el siguiente miércoles también, y ya siguiente viernes estaríamos dando nuestro primer parcial, ¿no? Y con eso ya habríamos concluido. La siguiente semana, entonces, prácticamente pienso que estaríamos acabando este módulo y ya entraríamos al segundo módulo, que es de instalaciones domiciliares de gas natural, ¿no? Entonces, ya nos vamos a entrar plenamente en ese tema. Pero tenemos estas 2 semanas todavía para ver este módulo, que también me parece que es interesante y es necesario, digamos, ¿no? Que también ustedes tengan mm, el conocimiento general, ¿no? De cómo es la tecnología, no solamente a nivel de instalaciones domiciliarias y comerciales, como es el núcleo principal de este curso, pero también cómo es la tecnología en general del gas natural, ¿no? Pasemos entonces a lo que es el tema como tal del transporte. Acá tengo una pestañita. Estoy compartiendo bien. ¿Pueden ver la presentación, jóvenes? Sí, sí. Excelente. Bueno, transporte de gas natural, segunda parte. Sistema de transporte de hidrocarburos de Bolivia, ¿no? Bueno, es parecido a lo que hemos visto anteriormente, es la red de gasoductos, red de oleoductos, red de poliductos, estaciones de compresión, estaciones de bombeo, instalaciones de medición y o control, instalaciones auxiliares. Eso es en general, ¿no? Lo que corresponde a lo que corresponde al sistema de transporte. O sea, no son solamente los gasoductos, poliductos, sino son los sistemas auxiliares como los de compresión, los de bombeo, instalación, medición, control y sistemas auxiliares, otros, ¿no? Hablemos ahora de la Red Nacional de Gasoductos. En grande sería esto. A ver aquí abajito. Ahí está bien. Pues en grande sería este mapita, ¿no? Esta es la Red Nacional de Gasoductos, ¿no? Todo lo que pueden ver con líneas negras que van justamente desde los yacimientos principales que se encuentran en la parte sur del país, que es en este lugar, entre Tarija, Chuquisaca y tanto Santa Cruz. Y de ahí parten, ¿no? Las redes de gasoductos hacia, se puede decir, hacia el oriente, hacia el occidente, un poco al sur mismo, un poco, ¿no? Diversificando y a otros lugares también, lógicamente pensando en la exportación, ¿no? Eso es así una síntesis, ¿no? Si vamos a entrar en detalle, ahorita vamos a ver con más detalle todo esto, solamente quiero acentuar en lo principal, porque ya nos vamos a marear con los diferentes sistemas que tiene el país, pero hay que acentuar o enfatizar, si se quiere, el gasoducto principal, ¿no? Por eso al principio le estoy mostrando esto, aunque parece que lo vamos a ver un poco más adelante, pero este es el gasoducto principal, ¿no? Los gasoductos de Yabog y Gasirj. Esos son los gasoductos principales. ¿Por qué los principales? Porque justamente es aquí, este gasoducto es de donde se alimenta el gasoducto de las diferentes, los diferentes yacimientos que se tienen, ¿no? Entonces, por eso así lo denominamos como a los principales gasoductos, ¿no? Que se tienen. Aquí lo podemos ver con un poquito
de mayor detalle, que lo he agrandado un poquito la imagen en la parte de arriba y la parte de abajo. Es la parte superior justamente. Este es donde pueden ver aquí, bueno, aquí está Santa Cruz y una estación principal que se llama la de Río Grande. Ese es el núcleo prácticamente, como van a poder ver más adelante, el núcleo de los gasoductos de Bolivia, ¿no? Porque de aquí parte a todo lado, ¿no? Tanto al centro, al sur, bueno, como tal ya lo tienen, pero más que todo al occidente, ¿no? Y para exportación también. Y bueno, ¿no? Acá pueden ver, hay unos triangulitos celestes o medio verdes, ¿no? Esos son puntos de compresión y o de medición. Entonces hay que, lógicamente, el gas es gas y cada cierto tramo, al menos si son gasoductos tan extensos como este, cada cierto tramo hay que, lógicamente, comprimirlos para otra vez soltarlo y el gas siga su ruta, ¿no? Entonces son compresión, pero también hay que hacer la medición, ¿no? Toda vez que se alimenta en diferentes puntos, como habíamos dicho, de gas, de diferentes yacimientos, pudiera ser que en algún yacimiento no se está haciendo, digamos, el tratamiento respectivo al gas. Se entiende lógicamente que el gas que entra al gasoducto cumple con ciertas normas, ¿no? Para su transporte. Pero nada es perfecto, siempre pueden haber errores humanos, técnicos, etcétera, etcétera, y puede ser que el gas no esté cumpliendo. Entonces, en estos puntos, en algunos puntos son de compresión como tal, pero en otros puntos son de medición, ¿no? Ahí ven la calidad del gas que se está transportando y según eso seguramente, como pueden imaginar, ya se toman las medidas correspondientes, ¿no? Pues acá se nota un poquito más esto de los yacimientos, fíjense en ese mismo gasoducto. Por ejemplo, aquí abajo está Tarija, y acá con redondito negro pueden ver algunos yacimientos. Por ejemplo, aquí está Margarita, es un mega yacimiento. Aquí hay otro gran yacimiento que es el de San Antonio. Aquí hay otro yacimiento que es la Vertiente, que está también por venir. Y así algunos que Charagua también, ¿no? Algunos que pueden ver por acá, ¿no? Como había dicho anteriormente, ya se tienen también los puntos de medición y o de compresión, ¿no? Que son estos que están viendo acá. Ahí tienen en Caigua, otro tienen por aquí en Taquiperenda, otro aquí en Salpuro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es, como se dice, el gasoducto principal, ¿no? Y reitero, ¿por qué es principal? Porque es justamente el gasoducto que se alimenta directamente de los principales yacimientos que tiene el país, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con el detalle, ¿no? Ese era un pantallazo. Y acá ya vamos a ir en detalle porque el sistema, la Red Nacional de Gasoductos, tiene 4 sistemas, como pueden ver acá. El sistema del mercado interno norte, el sistema del mercado interno occidente, el sistema del mercado interno sur. Como pueden ver, esos tres son, tal y como su nombre indica, ¿no? Son sistemas de mercado interno. Perdón, ¿se escucha bien el audio? ¿O hay, o algún ruido, algo? No sé. Aló, jóvenes, ¿se escucha bien el audio? Sí, que se escuche bien. Perfecto, continuamos. Les pregunto eso, ¿no? Porque en tantas charlas que he dado hay veces, ¿cómo se llama? Sabe haber mucho ruido y al último me saben decir ya cuando ya no se puede hacer nada, ¿no? Cuando uno está grabando. El sistema de mercado de exportación es otro cuarto sistema. En total tenemos 4 sistemas, como pueden ver. 3 de mercado interno y 1 de exportación. Vayamos bien entonces cada uno. Comenzaríamos con el sistema de mercado interno norte. Entonces, recuerden esta parte, todo esto es el sistema. Y aquí hay el punto central que es de Río Grande y hacia este lado justamente vendría a ser, bueno,
mercado, mercado interno norte es esta parte. O sea, la sur es esta de aquí abajo, todo lo que comprende Chuquisaca, Tarija. Esta es la sur. Norte es esto, donde está Santa Cruz principalmente, con sus ramificaciones. Occidente es justamente todo lo que es Cochabamba, La Paz, Oruro, ¿no? Y bueno, ya reitero, ¿no? Sur es toda esta parte, y exportación es este gasoducto que parte de Río Grande hacia el lado, lógicamente, de Brasil. Sin embargo, no hay que omitir que también hay otro gasoducto que ya, viendo la proximidad de Tarija a Argentina, y ahí se tiene el segundo gasoducto de exportación, ¿no? Pero en sí, esos son los 4 sistemas. Vamos a verlos entonces con algún grado de detalle. Estaríamos con el sistema de mercado interno norte, pues reitero que es el que se va a Santa Cruz, y este tiene, por ejemplo, esta estación compresión de Casasco, ¿no? Y de aquí salen los gasoductos de Casasco Yapacaní y Casasco Cochabamba, ¿no? Eso en sí sería el mercado interno norte, ¿no? De ahí, lógicamente, de aquí van otras ramificaciones más. Ahora pasaríamos al mercado interno occidente. Y vamos a ver algunas tomas también. Tenemos, por ejemplo, como sabemos, todo comienza de la estación de medición de Río Grande, ¿no? Lo que ven en esta imagen son puentes de regulación y medición, ¿no? Porque lógicamente, regulación porque del gasoducto principal que viene de Gasico, como les había mostrado anteriormente, vienen con una determinada presión, y acá ya hacen los ajustes para las otras redes de mercado interno, ya pero con otra presión, ¿no? Entonces, justamente tienen que hacer esos ajustes, y en esta gran estación de Río Grande, bueno, en esta estación, que es la principal, justamente se hace esos arreglos. Y medición también, ¿no? Porque ven la presión, temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí es donde salen, ¿no? Una de las estaciones a las que llega justamente es la estación de compresión de Samaipata. Seguimos en el mercado interno, ahora occidente, ¿no? Estamos yendo rumbo a La Paz. Entonces viene estación de compresión de Samaipata, que es esta captura de imagen, estación de compresión de Oconi, es esta otra. Estación de medición de Cochabamba y estación de medición de Oruro. Pueden ver que hay diferencia, ¿no? En alguna imagen se comenta como estación de compresión, ¿no? Donde simplemente se comprime el gas, ¿no? Para que darle la suficiente fuerza, si se quiere, para que siga su curso, ¿no? En el gasoducto. Pero hay otros con los cuales simplemente lo representamos como estación de medición, ¿no? Donde se ve la calidad del gas, ¿no? No solamente desde el punto de vista de presión, sino también la temperatura, etcétera, etcétera. Estaciones de compresión, más allá tenemos otras estaciones de compresión de Sica-Sica, y por fin, después de ese largo trayecto, llega a la estación de medición de Sencata, ¿no? Y eso ya llegó entonces el gas natural a La Paz como tal, ¿no? Sería entonces, en resumen, este trayecto, que está Río Grande, como pueden ver, y se tienen 3 estaciones, ¿no? Oconi, Parotani y Oruro, ¿no? De compresión, ¿no? Por el simbolito. Entonces, claro, que pasa por diferentes otras estaciones que también pueden ser de medición, pero justamente este es el trayecto que realiza, ¿no? El gasoducto para llegar justamente a Sencata, que propiamente ya es La Paz.
Entonces aquí en el mismo gasoducto, en la misma imagen, pueden ver que se utilizan en ciertos tramos, se usan diferentes tipos de tuberías, ¿no? Con diferentes tipos de diámetros como tal. Pueden ver. La especificación lo vamos a ver más abajo, pero ya ustedes pueden tomar atención justamente de eso, ¿no? Bien, vamos a ir más abajo. Ahora pasaríamos al sistema de mercado interno sur, ¿no? Y aquí justamente hay una estación que se llama Taquiperenda. Hay otra estación que se llama de compresión, esta de Bombeo y Cerrillos. Y hay otra estación de compresión de Torre Pampa. Y ahí tenemos otras, ¿no? Sí, prácticamente la sur es la principal, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, que es justamente la que recibe directamente el gas de los yacimientos. Tenemos las estaciones de Tapirani y Coracora. Un segundito, creo que alguien también. Bueno, ¿no? Entonces esas son las estaciones que se tienen en el sistema interno sur y este es el resumen, ¿no? Entonces, ahí pueden ver ciudades como Camiri, Monteagudo, Tarabuco, Sucre, y llega hasta Cochabamba. Es decir, voy a regresar al mapita original. Acá. Aquí estamos, acá. Entonces ahorita estaríamos hablando de esto, de toda esta parte, ¿no? Este es el gasip, lo que estamos viendo acá. El Yaboj y el gasip, ¿no? Esta es la principal. Y claro, y de la sur estamos viendo, ahorita acabamos de ver esta partecita, ¿no? Este gasoducto que parte del principal, pasando por Potosí, pasando por Sucre, llegando incluso hasta Cochabamba, ¿no? Este sería el sur, entonces, el siguiente gasoducto. Hemos visto ya el de occidente, pero también el de sur. Y ahora estamos en el sistema de mercado interno norte, ¿no? Por el lado de Santa Cruz, ahí está la estación de compresión de Carrasco. No, estoy repitiendo, perdón, eso ya hemos pasado. Entonces, sí, nos habíamos quedado acá, ¿no? Como les había dicho, sale entonces del Yaboj y va rumbo a Cochabamba, ¿no? Pasando por Sucre, dando también cobertura hasta Potosí incluso, ¿no? Esto es todo el sistema de mercado interno sur. Pero también han debido ver que hay una ramificación pequeña. Voy a regresar al mapa original, al de arriba. Porque en el sistema de mercado interno sur no solamente es esa ramificación que va de este punto hasta Cochabamba, pasando para alimentar justamente a Sucre y Potosí, sino como se fijan aquí hay otra ramita también. ¿Okay? Toda esta parte entonces pertenece al sistema interno sur, ¿no? Entonces vamos a ver ahora esa ramita de abajo. Y aquí estamos, esta es la parte superior de la rama, la que va desde Taquiperenda hasta Cochabamba, para alimentar principalmente en su trayectoria grandes ciudades como son las de Sucre y Potosí. Pero abajito había una ramita que es esta, que es lógicamente para alimentar a su ciudad capital del departamento de Tarija, ¿no? E incluso llegando a otras ciudades como El Puente y Camargo, ¿no? Como pueden ver, hay ciertos puntos de compresión. Hay un punto de compresión
en Villamontes y otro en Entre Ríos, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Ahora vamos a pasar al sistema de mercado externo de compresión. Perdón, sistema de mercado de exportación, ¿no? Que es justamente aquel gasoducto que va a ir justamente para el lado de Brasil, ¿no? Esta es la estación de compresión de Saipuru, la estación de compresión de Caigua. Y aquí tienen el gasoducto Santa Cruz y Acuiva, por ejemplo, ¿no? En esta parte. Hasta acá. Toda esta parte. Entonces, ahí tiene puntos de compresión en Saipuru, Taquiperenda, como habíamos y en Caigua, como habías dicho anteriormente, y habíamos mencionado, ¿no? Que son puntos, digamos, importantes para la exportación, y aquí está más clarito eso. Aquí desde Río Grande, que es el punto central, lógicamente, fíjese cuántos puntos, instalaciones de compresión de gas natural se tienen, ¿no? Para llevar el gas hasta el lado de Brasil. Son 1, 2, 3, 4, 5. Ahí dice el gasoducto a Cuiabá, ¿no? Que es al lado de Brasil. Sí tiene una longitud de 360 kilómetros. El gasoducto es de 18 pulgadas, ¿no? Entonces, esto ya ha estado instalado desde el 2001. Claro, perdón, este de acá. Este tiene 360 kilómetros. Aquí hay otro gasoducto, este otro de acá, es el gasoducto Brasil Transboliviano, como pueden ver. Y este sí es extenso, tiene una extensión de 557 kilómetros. Y fíjense el diámetro del gasoducto es de 32 pulgadas, ¿no? Entonces es nomás de envergadura. Entonces se exporta al Brasil entonces por estos dos lados, ¿no? Este otro se está explotando desde 1999. Entonces la exportación del gas natural a Brasil data más o menos cerca de unos 20 años atrás, ¿no? Más o menos. Entonces, ese es el sistema de mercado de exportación. El tema de Argentina, lógicamente, no lo vamos a ver porque justamente bueno, aquí una imagen un poquito más clara de eso. Es el mismo que el anterior, solamente que está como un poquito más agrandado, digamos, ¿no? Para que puedan ver. Aquí hay algunos detalles también que no solamente, fíjense aquí abajito está, indica gas de transporte boliviano de 557 kilómetros, ¿no? Aquí está el gas oriente boliviano, que es el 360 kilómetros, que es este otro gas oriente boliviano, el que va a Cuiabá, este de acá. Pero hay dos redes más, ¿no? Transportadora San Marcos y empresa minera Pairidi. Entonces, justamente en estos lugares por acá tienen sus ramificaciones, claro, ya no de volúmenes importantes, pero sí se tiene, que yo sepa, una extensión justamente para el tema siderúrgico de Mutún hablando, ¿no? Entonces, lógicamente, semejantes instalaciones van a requerir una buena sí, apreciables volúmenes de gas, ¿no? Entonces, para el trabajo de esas plantas. No sé, ese proyecto, como saben ustedes, cuando era niño hablaban del Mutún. y se ha intentado, me parece, generar esa planta siderúrgica para fundir y obtener justamente diferentes productos del yeso.
pero no sé qué problemas han habido, ¿no? De carácter de licitación. La cosa es que hasta el momento no se pudo avanzar en eso. Sí que sé, y eso creo que lo leí en un periódico de ayer o hoy día. Ayer creo que fue, que ya una empresa privada está abriendo una planta siderúrgica justamente para obtener derivados de hierro. Entonces ahí también van a necesitar bastante gas, ¿no? Quizás no es de la envergadura que quería el Estado, quizás el Estado lo haga posteriormente, pero por lo menos una planta pequeña con capitales privados ya se ha abierto, como estaba leyendo en el periódico, ¿no? Entonces, es interesante también eso, porque el yacimiento de Mutum, como tenemos conocimiento, es un yacimiento bastante grande, ¿no? Entonces, es interesante también, ¿no? Potenciar, y esa es la idea de fondo, ¿no? Potenciar el sector productivo con el tema de la masificación del gas, no solamente elevar el nivel de vida de la mayor parte de los pobladores de nuestro país, sino también apoyar a la industria, ¿no? Entonces, pero ese tema pasa lógicamente por muchos retos, ¿no? Para los que se encargan de este tipo de sistemas, porque hay que hacer más puentes de regulación, porque si se instala una planta al menos de esa envergadura, justamente hay que hacer plantas de regulación y medición, ¿no? Con más razón para semejantes instalaciones, ¿no? Si para una pequeña planta donde se hace la compresión de gas natural, gas comprimido, para vender a los vehículos, ya se usan puentes de regulación, con más razón aún para estos otros. No hay que lógicamente, esos puentes se los genera con la intención, lógicamente, de poder alimentar en forma estable del hidrocarburo, ¿no? Y en las medidas suficientes. Y el control más que todo del gasto, ¿no? Es como colocar unos medidores gigantes, en otras palabras, ¿no? Porque el medidor que tienen ustedes en su casa sí cumple con las mismas funciones que son los puentes de regulación para la industria, ¿no? Grande. Entonces, bueno, eso a manera de comentario, entonces estamos viendo ese aspecto, ¿no? Aquí se ve con un poquito de más detalle el gasoducto, ¿no? Como pasando justamente por acá pueden ver el tema de Mutum, justamente, todas las estaciones de compresión por las cuales va pasando, ¿no? Que son, como pueden ver, Río Grande, Menso, Chiquitos, Roborrey, Cruces, Puerto Suárez finalmente, y para el Brasil. No está por demás el tema de hablar también de la Red Nacional de Líquidos. Los líquidos son los condensados, ¿no? Son los condensados que salen en sí del gas natural, pero se hace el tratamiento y ya se tiene. Claro, no solamente así, ¿no? También antes, como tal, han visto que los gasoductos no son tan antiguos, ¿no? Están recién desde el 99, creo, exportando al Brasil. Más que todo han atendido, se ha atendido lógicamente el tema de exportación, con el objetivo lógicamente de tener justamente ingresos por exportación del gas natural. Entonces eso se iba al Brasil, aproximadamente desde el 99, 2001, etcétera. Se ha comenzado a explotar estos gasoductos. Pero también antes de eso ya no habían gasoductos, sino oleoductos. Lo que pasa es que en cierta medida también exportábamos también petróleo, ¿no ve? Entonces, principalmente por el lado de Chile. Y lógicamente la industria del petróleo se ha ido desarrollando mucho más antes que del gas aquí en Bolivia. Pero cuando encontramos yacimientos, ya sea de gas o de petróleo, más que todo pensábamos en exportar, ¿no? Vender.
pero el tema de masificación es algo que interesante, ¿no? Como habíamos comentado anteriormente, es algo que se está trabajando a nivel mundial, ¿no? Porque por eso decíamos anteriormente que es un mercado creciente, ¿no? Y eso ha ocurrido aquí en Bolivia también, ¿no? Pero no nos olvidamos del tema de los líquidos, porque también no solamente gas, sino también necesitamos gasolina, diésel, jet fuel, eh, y otros derivados, ¿no? Justamente de los condensados del gas natural. Y también, lógicamente, ahí vienen también lo que se genera de los yacimientos de petróleo que tenemos, pero ahora, claro, que están con un nivel muy bajito de producción, pero en su mayoría, lógicamente, cuando hablamos de red nacional de líquidos, nos referimos a los condensados del gas natural. Pero no obviamos, lógicamente, que también hay algunos yacimientos de petróleo que aunque en forma reducida, pero siguen produciendo, ¿no? Entonces les incluiría a ellos más. Eh, Nos interesa esto porque hablando de gas natural, el que compite con el gas natural, ¿quién es? ¿Cuál es el que compite con el gas natural? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Iván Kelali, ¿quién compite con el gas natural? Ah, no tengo muy bien claro. Quizás no se entendió mi pregunta. ¿Quién compite con el A gas, ver, gas natural? Digo, ¿no? O sea, sabes que llega a tu casa, bueno, la mayoría de tus compañeros, de nosotros, gas natural a domiciliario, ¿no? Pero ¿quién compite sí. con ese gas? ¿Cuál es la competencia de ese gas? El GLP, Claro, el GLP. El GLP es gas licuado de petróleo, se lo obtiene de petróleo, pero también se lo obtiene del condensado del gas natural, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Composición nomás en la composición nomás está la diferencia. sí. Entonces, el GLP se obtiene lógicamente de los condensados. Por eso también es interesante saber eso, ¿no? Y esta es la red nacional de líquidos de los condensados y es un poquito más de menor extensión, si se quiere, que la de gas natural, pero también es significativa porque igual se va de un extremo a otro. Lógicamente, esto ya no se exporta. Acá vemos una línea rojita, ¿no? Porque antes en verdad era una fuente de ingresos para el país cuando teníamos, digamos, algunos volúmenes apreciables, digamos, de petróleo, pero se han ido agotando, ¿no? Entonces este gasoducto, pero está en rojo, ¿no? Pero que existe el gasoducto, pero no gasoducto, oleoducto existe. Este va justamente al lado de Chile, ¿no? Pero también no hay que olvidar que el gasoducto principal otra vez está por el lado del sur, ¿no? Ahí están justamente los yacimientos de petróleo y ahora se mantiene ese mismo porque ahora ya no es petróleo como tal, sino son los condensados del gas natural, ¿no? Que, como había dicho, en esencia es lo mismo, solamente la concentración, bueno, la composición, concentración es un poco la diferencia, pero se obtienen prácticamente los mismos productos. Pero también se tienen, ¿no? Los sistemas, hay el sistema centro, ya se pueden imaginar cuál es. Sistema occidente, también ya se deben imaginar cuál es. Sistema norte, esta parte, y el sistema sur principalmente está de acá, ¿no? Lo veremos con detalle. Aquí estamos justamente, sistema centro. Terminal de Santa Cruz, estación de Samaipata, ¿no? Estamos hablando ya de condensado, ya no estamos hablando por si acaso de gas natural, ¿no? Y lo tomamos en cuenta por el tema del GLP, eso estábamos diciendo también, ¿no? Y bien, lo que vemos acá justamente son condensados, ¿no? Del gas natural, hay propano, butano, etcétera, etcétera. Y aquí en otra estación en Samaipata. Aquí hay más estaciones en el sistema centro, que es estación de Oconi, estación de Buenavista. En resumen, aquí tendríamos
Acá en esta imagen vamos a tener dos sistemas, el sistema occidente y el sistema centro. Y justamente lo que está de negro es el sistema centro. Y lo que está con rojito es el sistema occidente. Entonces, todo lo que está en negrito es el sistema centro, hay parte justamente desde Santa Cruz, Samaipata, Oconi, Buenavista, Paredones, llegando hasta este punto de Tarata, ¿no? Todo este es el sistema centro para líquidos, ¿no? O condensados del gas natural. Lo que está en rojito ya comienza el sistema occidente, comenzando desde Cochabamba, Sayari, Belén, Sica, ¿no? Y bueno, y estos puntos suspensivos, esta línea punteada, perdón, puntos suspensivos, ¿qué me pasa? Esta línea punteada, lógicamente, nos está botando hasta este puerto que se llama Arica, ya, es para Chile, ¿no? Entonces, todo esto era lo que antes usábamos para la exportación, ¿no? De líquidos. El petróleo ahora, lógicamente debe estar en desuso. No se lo utiliza, salvo que hay algunas iniciativas, pero no, que yo conozca, no, ya no hay, ya no se lo está utilizando como tal esta línea. No sé que hayan pedidos, pero no tengo conocimiento de eso, ¿no? O sea, recordemos que el petróleo también está siendo explotado no solamente por yacimientos, que es la nacional, y el yacimiento se preocupa más que todo para abastecer al territorio nacional, pero también, al igual que los yacimientos gasíferos, los yacimientos no solamente están siendo explotados por yacimientos, sino por empresas extranjeras, ¿no? Como Repsol, empresas del Brasil, etcétera, etcétera. Y esas, lógicamente, a veces pueden tener compromisos. No sé si a nivel de petróleo, en los yacimientos que ellos tienen todavía compromisos. Si fuera así, entonces tal vez se están usando, pero ya no en un volumen significativo como era antes, ¿no? Antes era un buen porcentaje de exportación de petróleo, porcentaje en lo que es el presupuesto de nuestro país, ¿no? Ahora ya ni se lo menciona, más se habla del gas, ¿no? Pero no del petróleo. Pero bueno, en síntesis, aquí podemos ver justamente dos sistemas. El sistema centro, que es más que todo desde Santa Cruz hasta Cochabamba, y el sistema occidente, que es de Cochabamba hasta La Paz prácticamente, ¿no? Para líquidos hablando, ¿no? Líquidos del gas natural o condensados del gas natural. Ahora hablemos del sistema norte, con más Italia acá. Justamente estábamos hablando del sistema centro y sistema occidente. Y acá tenemos oleoducto Surubí-Carrasco. Aquí pueden ver la planta de Bulo Bulo. No sé si se puede apreciar. Aquí está Surubí. Y Carrasco está más o menos por este lugar. Está por aquí está Carrasco. ¿No? Por este sector. Entonces, toda esta parte sería Surubí, Carrasco. Todo este sector. Este sería ese oleoducto, ¿no? Surubí, Carrasco. El otro oleoducto es oleoducto Víbora, Sirari y Apacaní. Y es justamente esta otra. Víbora, Sirari y Apacaní. Esta parte es el segundo oleoducto, ¿no? El otro oleoducto se llama Carrasco-Carandá, ¿no? Y eso viene a ser este otro. Este aquí abajo. Justamente acaba en Carandá, ¿no? Entonces por Yapacaní, entonces. Y el último es oleoducto Carandá-Santa Cruz, ¿no? Que es prácticamente esta última ramita, ¿no? Entonces son estos 4 oleoductos que tienen el sistema norte, ¿no? Hablando nuevamente de líquidos, ¿no? De petróleo, tal. Sistema sur también tenemos algunos oleoductos, pero prácticamente debido a que esta es la principal, ¿no? De donde se alimenta, ¿no? Entonces, oleoductos es Camiri y Acuiba, ¿no?
Entonces tiene, es la fórmula lógicamente, vamos a agrandar un poquito para ver nombres. Justamente Yacuiba, Pocitos, los vecinos de San Alberto, La Vertiente, ¿no? Todos esos lugares que ya son bien conocidos en lo que es la producción de gas como tal, ¿no? Pero también, como pueden apreciarse, se transporta líquidos. Seguimos en el sistema sur, un poquito más clarito lo he puesto en esta imagen. En el otro no se notaba mucho. Está el oleoducto Choretti-Santa Cruz, ¿no? Está Choretti-Santa Cruz. Y aquí hay otro oleoducto Cerrillos-Choretti, es esta otra ramita que está acá. Como pueden ver, esto tiene, ahí varía, indica acá el diámetro de este oleoducto entre 6, 5 y 4 pulgadas, ¿no? Se lo estoy explotando desde 1968 para que puedan un poquito ustedes hacerse la idea de qué bueno, aunque hemos visto una clase anterior, ¿no? Desde qué época se está explotando el petróleo en Bolivia. Aquí tenemos esta otra parte del gasoducto, que es de 8 pulgadas 5 octavos, se lo utiliza desde el 78. Y así, ¿no? Aquí otro desde el 68. Entonces, como pueden ver, seguramente el gasoducto se ha ido construyendo poco a poco, de año en año, segmento en segmento, digamos. Esta tablita es un resumen de todo lo que acaban de ver. Hablando lógicamente del tema de gasoductos. Esta tablita es para gasoductos. Hay una tablita también que es para oleoductos, ya no lo he tomado en cuenta, pero este sí es un resumen. A ver, mira, está cortando la letra, pero ahora sí. Aquí están las estaciones. Aquí está justamente de dónde viene hasta la estación, ¿no? El nombre del tramo, el diámetro en este caso, de los gasoductos, ¿no? La longitud, el espesor, la capacidad nominal. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Porque, como les dije, es lo mismo que hemos visto allá arriba, pero ya en formato de tablita nada más, ¿no? Aquí son las estaciones principales, ¿no? Como habían visto, Samaipá, Tauconi, Buenavista, Parautani, entonces Pampa, Tarabuco y otras más, ¿no? Que se están mencionando acá, pero estos son los tramos, ¿no? Aquí están las estaciones. En esta parte, ¿no? Ahí están los nombres de las estaciones. Podemos Parautani, Cerrillos, Sapiraña, etcétera, etcétera. Es interesante apreciar acá los diámetros de los gasoductos, ¿no? Desde 10 pulgadas para abajo, más o menos. Sus extensiones también. Hay, por ejemplo, hasta la de Río Grande hasta La Paz, que es la más larga, es 779 kilómetros. Es un gasoducto más significativo en lo que se refiere a su extensión. El de Taquiperenda hasta Cochabamba es de 581 kilómetros, casi 582. Y aquí pueden ir viendo otros más, ¿no? Es como resumen, ¿no? Y aquí otra tablita más para otros lugares. El Yabok, recuerdan que era la principal, justamente la que alimentaba, ¿no? El gasoducto, con los yacimientos. Justamente aquí están sus estaciones principales, son de Yacuiba,
Taquiperenda, Perú y otros. Pero como han visto en la anterior tablita, aquí no es la... Esto es, ¿cómo se llama? Estos gasoductos, no es el gasoducto principal, ¿no ves? Sino el principal es este, el de Yabojo. Entonces pueden ver los diámetros, como aquí llegan directamente de los yacimientos. Fíjense los diámetros. Allá arriba máximo estaban por los 10 pulgadas, 10 pulgadas para abajo, ¿no? Acá es más del doble, ¿no? Son de 24 pulgadas. Perdón. Perdón, son diámetros un poco más considerables. ¿No? Las extensiones tampoco son despreciables, son de 440 kilómetros, etc. Entonces, esta tablita les puede ayudar un poquito digamos así, a entender más, digamos, las cuestiones que se manejan en ciertos sectores, las extensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estamos hablando de gasoductos, vamos a regresar a un tema que habíamos visto la anterior vez, porque habíamos visto en el mapa principal, que cada cierto tramo se presentan estaciones de bombeo y estaciones de compresión, ¿no? Entonces, ese temita sería bueno verlo. En algunos casos se habla de estaciones de compresión y en algunos otros casos se habla de estaciones de bombeo. Estaciones de bombeo se habla cuando estamos hablando de líquidos, ¿no? Líquidos o condensados del gas natural entonces para bombear los líquidos necesita estaciones de bombeo. Entonces cuando veíamos el Sistema Nacional eh, de oleoductos usábamos, se entendía que en las estaciones que tenían de medición también había estaciones de bombeo, pero eso era pensando principalmente en los oleoductos. Pero hablando del gas natural ya no se tienen estaciones de bombeo, sino se tienen estaciones de compresión, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una típica estación de compresión y también de medición, ¿no? Veamos justamente el tema de estaciones de compresión. Acá se tienen algunas. Acá pueden ver, acá dice estación de medición en Yacuiba. En Villamontes hay una estación de medición, pero también una estación de compresión. En Buenavista hay una estación de medición. En Parapetí simplemente estación de medición. Hablando del gas, lógicamente, ¿no? Estación de medición también en Huoche y estación de medición en Río Grande, ¿no? Entonces, pero hay algunos que tienen justamente las estaciones de compresión. En nuestro país, en la anterior clase habíamos visto que hay toda una clasificación de compresores, pero en nuestro país particularmente se utilizan estos dos tipos de compresores. Los dinámicos o turbocompresores y los compresores reciprocantes, ¿no? Los compresores reciprocantes los habíamos visto en la anterior clase y también habíamos mencionado justamente esto. No solamente que quiero, ¿cómo se llama? Resaltar ese aspecto, ¿no? ¿Qué tipos de compresores, hablando del gas, lógicamente, utilizamos aquí en nuestro país? Esta, por ejemplo, es una estación de compresión del gas natural, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman? Estas estructuras que ven, grandes, justamente es donde se encuentra el motor. El motor, lógicamente, va a trabajar a gas natural, ¿no? Bueno, son 1, 2, 3, 4 estaciones, como pueden ver. Y acá justamente es donde se hace la compresión del gas, ¿no? Entonces aquí va a venir el cigüeñal, las bielas, los cilindros, todo eso, para que
sí, convierte el movimiento rotacional en movimiento traslacional. Y de esa forma, como hemos visto en las anteriores, en las anteriores presentaciones se puede realizar la compresión del gas natural, ¿no? En grande, así, más o menos así se puede ver que es una estación de compresión. Entonces, si es que se pasan por alguna vez por algún yacimiento, de esta forma, más o menos de esta forma es la que tienen las estaciones de compresión para que ustedes las puedan reconocer, ¿no? Esta de aquí abajo, sin embargo, ya es una estación de medición, ¿no? Estaciones de medición, por ejemplo, aquí, en nuestro país tenemos en Villamontes, en Buenavista, en Parapetí, ¿no? En Río Grande como tal, por la de Santa Cruz, pero más o menos tienen esa forma, ¿no? Son como puentes, ¿no? Estructuras que se le llaman puentes de regulación y medición, justamente donde se hace la regulación, porque usan válvulas, ¿no?, especiales para acondicionar la presión del gas que va, ¿no? Eso normalmente se hace cuando puede ser por cambios de diámetros de tubería o cuando se está derivando, digamos, ya a una ciudad, entonces ya puede ser como un city gate, como estaba mencionando anteriormente, ¿no? Pero sí, hablando en sí del gasoducto, en ciertos puntos se tiene justamente para verificar la calidad del gas natural, eh, tomando en cuenta principalmente, lógicamente, y eso en el gasoducto principal, debido a que en diferentes puntos se va, se van introduciendo gas natural de los yacimientos directamente, ¿no? Entonces ahí lo tienen. Este justamente es la estación de medición de Río Grande, que es la más grande, ¿no? De donde salen a todo lado, ¿no? Al norte, al occidente. Los compresores recíprocos, justamente, habíamos dicho que existen dos tipos de compresores, que se utilizan dos tipos de compresores aquí en Bolivia, que son los reciprocantes y los turbocompresores, ¿no? Entonces, la anterior vez habíamos explicado, lógicamente, con respecto a los reciprocantes, pero así nomás, ¿no? Con slides, he encontrado un video muy interesante que ilustra bien justamente su funcionamiento. Yo quería mostrarles ahora. Este. Voy a hacer los cambios para que puedan escuchar. A ver, espero que me salga bien esta vez. La otra vez no me ha salido bien. Un segundito. Según lo que me han explicado, había que activar esto. Y ahora, en teoría, ya se tiene que escuchar. Eso también lo podría desconectar. A ver. Y los cilindros, conectados por las crucetas. Las partes principales en el FRAM, los cilindros y las crucetas en un compresor alternativo. ¿Se escucha son el sonido, FRAM, jóvenes? que contiene el cigüeñal y los cojinetes. ¿Se escucha, Inge? El cigüeñal Qué que viaja excelente, en los qué cojinetes excelente. principales Voy a comenzar es desde el principio, impulsado ¿listo? por O el sea, impulsor. no se escucha mi voz, sino el sonido del vídeo. ¿Se De escucha bien? cigüeñal. Y típicamente hay una cantidad pareja para mantener el Se escucha balance. bajito, Están pero se escucha. posicionados a lo Ay, largo voy a del aumentar el cigüeñal. volumen entonces, un La segundo. cantidad de puntos en el cigüeñal donde No, ahorita no se escucha, las datas se para un escuchaba. compresor dado. Las velas conectadas así a los pasadores del cigüeñal que convierten Ya, la voy a volver energía adelante, rotativa del cigüeñal que me está en fallando esto. energía lineal alternativa en cada carrera del compresor. Y los Un segundo, voy a habilitarlo de otra manera. A ver.
Ya todo está bien. Ahí va, espero que escuchen. Estamos hablando entonces de los compresores reciprocantes, ¿no? Ahí va. Uy, perdón. Y los cilindros, conectados por las crucetas. Las partes principales en el FRAM, los cilindros y las crucetas en un compresor alternativo son el FRAM que contiene ¿Se escucha bien, no, jóvenes? Sí. ¿Listo? Ahí va. el cigüeñal y los cojinetes. El cigüeñal que viaja en los cojinetes principales y es impulsado por el impulsor. Uno o más pasadores de cigüeñal, y típicamente hay una cantidad pareja para mantener el balance. Están posicionados a lo largo del cigüeñal. La cantidad de estos puntos en el cigüeñal donde se conectan las bielas determinan la cantidad de carreras para un compresor dado. Las bielas conectadas así a los pasadores del cigüeñal que convierten la energía rotativa del cigüeñal en energía lineal alternativa en cada carrera del compresor. Las crucetas que viajan en las guías de las crucetas y conectan la biela con el vástago del pistón. Con cada rotación del cigüeñal, la cruceta atraviesa un ciclo completo lineal desde el punto muerto interno al punto muerto externo y volviendo al punto muerto interno. El vástago del pistón conectado a la cruceta está asegurado por la tuerca de la cruceta o la tuerca de balance y atraviesa un solo ciclo a medida que el cigüeñal gira una vuelta. El vástago del pistón se extiende hacia el cilindro a través de un sello especial llamado packing, que es una serie de aros que envuelven al vástago del pistón y que brindan un sello entre la guía de la cruceta y el cilindro a medida que el vástago del pistón va y viene con cada ciclo. Diferentes clases de aros y materiales se utilizan para brindar un sello óptimo de acuerdo con las presiones y tipos de gases y la ubicación de los aros dentro del packing. El pistón conectado al extremo del vástago del pistón entra en el cilindro. Los aros de pistón, aros de desgaste y aros rider están ubicados en ranuras sobre la superficie del pistón y realizan diferentes funciones. De acuerdo con la aplicación, un pistón tendrá una combinación de aros de pistón, aros de desgaste y aros rider. Los aros de pistón brindan sellos para evitar que el gas pase por encima del pistón. Los aros de desgaste ofrecen una superficie no metálica de desgaste. Los aros riders combinan las funciones de un aro de pistón y los aros de desgaste. Los aros riders simplemente se utilizan en pistones que no tienen la longitud suficiente para un aro de desgaste y también en aplicaciones que necesiten superficies no metálicas de desgaste. El cilindro donde se comprime el gas, fresado con precisión, tiene la superficie nitrurada para obtener dureza y resistencia al desgaste. El diseño del cilindro ha evolucionado para lograr una eficiencia y confiabilidad de alta categoría para los compresores Ariel. Algunos compresores tienen descargadores o bolsas de volumen variable para ajustar la capacidad del cilindro para flexibilidad de operación a medida que cambien las condiciones de operación. Las válvulas de succión y descarga controlan el flujo de gas entrando y saliendo del cilindro con cada revolución de cigüeñal y por lo tanto con cada ciclo del pistón. El diseño de las válvulas es crítico para asegurar un rendimiento óptimo y brindar una confiabilidad excelente bajo condiciones de operación muy agrestes y difíciles. Por ejemplo, cada válvula abre y cierra hasta 1800 veces por minuto y los componentes internos deben aguantar retorcimientos, vibraciones, choques y el impacto de una apertura y cierre continuo. También la válvula está expuesta a grandes variaciones de temperatura y debe operar con la presencia de polvo, humedad, sustancias corrosivas y variaciones en las propiedades del gas. Las válvulas son sensibles a las aplicaciones. A veces hay que modificarlas en diferentes compresores cuando las condiciones de operación cambian. Para cada ciclo del pistón, comenzando desde el punto muerto externo, la válvula de succión se abre para permitir la entrada de gas en el cilindro a medida que el pistón se mueve hacia el
fluctuaciones en la operación del compresor, además de reducir la fricción y desgaste. Los lubricantes ofrecen enfriamiento, evitan la corrosión, brindan sellos y amortiguan los choques. Un sistema asegura una lubricación adecuada en los componentes del FRAM, incluyendo los cojinetes del cigüeñal y la cruceta. El segundo sistema es de alimentación forzada que brinda lubricación de alta presión a los cilindros y al backing. Perfecto. Entonces, ese es el material. Espero que con ese material hayas entendido un poquito mejor el funcionamiento de estos compresores. Voy a regresar. Acá la presentación, entonces. Un segundito. Ya. Bueno, y hablando ya de los turbos, ¿no? Son estos los turbocompresores. Son estos, son parecidos a los que usan los aviones, con la modificación correspondiente, ¿no? Porque los aviones queman el gas, ¿no? Acá la idea no es quemar nada, pero tiene el mismo principio de funcionamiento como tal. Entonces son los dos tipos de compresores que se utilizan en estaciones de compresión que se tienen en nuestro país, ¿no? Perfecto. Ahora, con respecto al tema, bueno, a ver, antes de concluir, si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna observación, pueden comentar ahora, jóvenes, con respecto al tema de la red de transporte de gas natural en nuestro país, ¿no? Principalmente. Bueno, hemos visto los sistemas que hay, ¿no? Tanto para los líquidos como también para el gas natural. Y bueno, si es que no hay consultas, voy a cerrar entonces esta presentación. No, sí, bueno, la presentación sí ya no necesitaríamos, pero sí quiero mostrarles otro elemento. Estaríamos cerrando entonces el tema de transporte, jóvenes. No hay consultas por ese lado. Perfecto, perfecto. Con respecto al tema de las exposiciones que van a comenzar el día, esto ya lo voy a cerrar acá, la grabación. Aquí vamos a